Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del tema el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? ¿Cuál sería un concepto de tipo penal? Bien, el tipo penal se entiende como la descripción de la conducta prohibida o imperativa que el legislador realiza en el ordenamiento jurídico penal. Ese sería un concepto de lo que se entiende por tipo penal. El tipo penal se puede dividir en tipo objetivo, en tipo subjetivo y en tipo normativo. Entonces, recordemos, el tipo penal se divide en tipo objetivo, en tipo subjetivo y en tipo normativo. ¿Y qué es el tipo objetivo? El tipo objetivo son aquellos elementos que pueden ser perceptibles a través de los sentidos. ¿Y cuáles serían estos elementos? Tenemos como tipo objetivo la conducta que puede ser tanto de acción como de omisión. También en el tipo objetivo vamos a encontrar lo que son los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. La calidad específica de los sujetos, tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo. El bien jurídico tutelado, el objeto material, las circunstancias de tiempo, ocasión, lugar, el nexo de causalidad. Cuando el nexo de causalidad no es suficiente para determinar o para atribuir un resultado a la conducta de un sujeto activo, ocupamos también lo que se conoce como imputación objetiva. Y por último, también entran en el tipo objetivo los resultados, que estos resultados pueden ser tanto formales como también pueden ser materiales. Bien, decíamos que la conducta se puede dividir en conducta de acción y conducta de omisión. La conducta de acción puede ser el movimiento corporal que realiza el sujeto activo. En sí, la acción es un movimiento corporal penalmente relevante que le interese al derecho penal y que lo realiza el sujeto activo. Esa sería una conducta de acción. También tenemos una conducta de omisión. Esto es lo opuesto a la acción. Pero ojo, no hay que decir que la conducta de omisión es solamente la inactividad corporal, sino que la omisión es la no realización de la acción exigida por el ordenamiento jurídico penal. A ver, aquí se trata de que el sujeto, la norma jurídico penal al sujeto le impone que realice una acción cuando esté en un supuesto que establece, valga la redundancia, pues esa norma penal. Entonces, cuando un sujeto está obligado, tiene el deber de realizar determinada acción y no lo realiza, configura una conducta de omisión. Los sujetos pueden ser sujetos activos o bien sujetos pasivos. O sea, puede existir varios sujetos activos, como también puede existir un solo sujeto activo. Puede existir varios sujetos pasivos o un solo sujeto pasivo. Vamos a definir qué es el sujeto activo. El sujeto activo es la persona que realiza el tipo penal. El sujeto pasivo es la persona o el titular del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, el que realiza el disparo es el sujeto activo. El que recibe ese disparo es el sujeto pasivo. Bien, puede existir que en algunos tipos penales requieran o exijan una calidad específica en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. Que quede claro que en determinados tipos penales puede que exija una calidad específica en el sujeto activo o en el sujeto pasivo. Por ejemplo, servidor público, o cuando se trata de sujeto pasivo, menor de 18 años. Una calidad que en algunos tipos exige. Cuando el tipo penal sea simple o no exija una calidad específica, solamente se necesita acreditar los sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo.
Bien, el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Vamos a definir qué es el bien jurídico. El principio de lesividad supone que no existe tipicidad si no se lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. El bien jurídico es el objeto que la ley protege. Cabe mencionar que estos bienes no los otorga la ley penal, sino son derechos humanos y por lo tanto el Estado mexicano los debe proteger por medio de sus leyes, sancionando con pena al que lesione o ponga en peligro. Ese sería un concepto de bien jurídico. El bien jurídico es el objeto que la ley protege. Que este objeto que la ley protege no los otorga la ley penal, sino que son derechos humanos. El objeto material es la cosa o la persona en la cual recae la conducta delictiva. Una definición simple, entendible: cosa o persona en la cual recae la conducta delictiva. Algunos tipos exigen circunstancias, ya sea de tiempo, lugar u ocasión. Algunos. Tenemos también el nexo de causalidad. ¿Qué es el nexo de causalidad? El nexo de causalidad es la relación lógico-jurídico-natural que existe entre la conducta de acción y el resultado material. Un vínculo de causalidad. Que la acción esté relacionado con el resultado para que sea una conducta típica. Eso es el nexo de causalidad. Hace un momento dije que cuando el nexo de causalidad no es suficiente, se necesita de la imputación objetiva. La imputación objetiva es un medio para determinar la atribución de un resultado típico al comportamiento de un sujeto activo. Es un tema amplio que más adelante o en otra emisión vamos a estar hablando de la imputación objetiva. Por último, el resultado, que puede ser un resultado formal o un resultado material. El resultado es material cuando la conducta altera o lesiona el funcionamiento, la capacidad o la estructura del bien jurídico tutelado. Por ejemplo, en un caso de homicidio existe un resultado material porque siempre exige que la persona sea privada de la vida y esto se traduce en la muerte. El resultado es formal cuando se consuma con la pura acción y la omisión sin necesidad de un resultado externo. Pasemos a los elementos subjetivos del tipo. El tipo subjetivo es un elemento psicológico interno del sujeto. Ahí vamos a encontrar lo que es el dolo directo o dolo eventual. En México, por lo menos, regula el dolo directo y el dolo eventual. No regula, en algunos estados, no regula lo que se conoce como dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. Solamente regula el dolo directo y el dolo eventual. También vamos a encontrar lo que es la culpa consciente y la culpa inconsciente. Y cuando el tipo penal exija un elemento específico, podemos también hablar de los elementos específicos que son los ánimos, los propósitos, la finalidad. Definamos qué es el dolo. El dolo se entiende como el conocer y el querer. El conocer es lo que se conoce como elemento cognitivo y el querer como elemento volitivo. El elemento cognitivo hace referencia al conocimiento que tiene el sujeto activo respecto de los elementos del tipo. Básicamente es el conocimiento del hecho. El sujeto activo
no conoce el tipo penal que está realizando. Por lo tanto, no puede decirse que conoce los elementos del tipo, sino que desde un punto de vista jurídico podemos determinar que el sujeto conocía los elementos del tipo. Por ejemplo, el sujeto activo sabía que estaba a punto de privar de la vida a otro sujeto, a otra persona. Y desde su punto de vista, o sea, del punto de vista del sujeto activo, podemos decir que él estaba a punto de matar a una persona. O cuando trata de apropiarse de algún objeto, sabe perfectamente que el objeto no le pertenece. Entonces, el conocimiento que tiene el sujeto activo es el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. En cambio, el elemento volitivo se presenta cuando el sujeto, conociendo las circunstancias del hecho, o sea, elemento cognitivo, quiere realizar su conducta, esa voluntad de llevar a cabo la conducta. Entonces, el dolo es el conocer y el querer. Dolo directo. ¿Qué es el dolo directo? El dolo directo se da cuando al sujeto se le representa el resultado típico y quiere su realización. Eso es dolo directo. Temas como dolo son temas muy amplios que necesitaremos de otra emisión para poder profundizar, pero en sentido general eso es dolo. Ahora, el dolo eventual. El dolo eventual exige que al sujeto activo se le represente el resultado como algo probable y que acepta en caso de que suceda. Básicamente eso es dolo eventual. Los delitos culposos o imprudentes son tipos abiertos ya que tienen que ser complementadas por la doctrina por la vía judicial. La culpa se entiende como la infracción a un deber objetivo de cuidado. La culpa puede ser consciente o inconsciente. La culpa es inconsciente cuando el sujeto activo no prevé el resultado siendo previsible. Y culpa consciente cuando el sujeto activo prevé el resultado como algo posible, pero confía en que no producirá el resultado. Podemos ver que hay mucha similitud entre culpa consciente y el dolo eventual. Ambos necesitan de una representación del resultado como algo probable. Sin embargo, en el dolo eventual el sujeto activo acepta en caso de que suceda o se realice el resultado. En cambio, en la culpa, el sujeto confía en que no se va a producir el resultado. Esa es la gran diferencia. Ahora pasemos a los elementos normativos. El tipo normativo se entiende como aquel elemento que para poder ser comprendido se necesita de una valoración, ya sea una valoración de tipo jurídico o una valoración de tipo cultural. Por ejemplo, como ejemplo vamos a poner, por ejemplo, ajeno. ¿Qué se entiende por ese concepto, esa palabra ajeno? Para poder nosotros interpretar o para poder determinar el significado de ese elemento, necesitamos realizar una valoración, que puede ser una valoración jurídica o puede ser una valoración cultural. Con esto terminamos este tema del tipo penal.